Continuamos con el estudio de la palabra de Dios, con Juan, empezando del versículo 29 en el capítulo 1, el Evangelio según San Juan 1, 29. Pero como motivo de contexto, recordemos los 10 versículos anteriores a este, de cómo unía un grupo de judíos religiosos, fariseos, saduceos, levitas, se acercan a Juan el Bautista para preguntarle acerca de su persona, quién era él. Y Juan el Bautista, en medio de esa pregunta, les dice que no, que él no era ni el profeta de Moisés, ni Elías, ni el Mesías, conocido también como el Cristo, porque en esos tiempos esa era la expectativa, que es Mesías prometido de Israel, el Cristo iba a regresar al mundo y iba a salvar a los judíos de la opresión romana. Por eso le dice, no, en medio de nosotros, perdón, en medio de ustedes, hay alguien que ustedes no los conocerán, y que él es tan grande que Juan no era ni siquiera digno de desatar la correa del calzado de sus pies. Entonces, uno esperaría que estas personas de religión le preguntasen, ¿no? ¿Quién era ese hombre? Pero no hacen eso, se van. Estas personas habían ido ahí a ver a Juan el Bautista con un propósito religioso, doctrinal. Estaban siguiendo las instrucciones de sus jefes eclesiásticos, pero más allá no querían hacer nada más. No estaban interesados en conocer la verdad. No estaban interesados en conocer la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y al igual que antes, eso también pasa hoy en día. He mencionado anteriormente cómo dos personas de una secta vinieron una vez a mi casa para invitarme a su iglesia, pero yo conocía su doctrina y sabía que ellos no creen en la Santa Trinidad y que creen que el Espíritu Santo es solamente una fuerza, una energía, y que Jesús es solamente un ángel, degradando a la persona divina de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les decía, ¿por qué no van y averiguan y leen la Biblia? Ahí está la verdad. Y la verdad se va a hacer revelada, ¿no? Porque estas personas lo que hacen es agarrar libros que hablan de sus doctrinas y de vez en cuando van y tienen referencias bíblicas, pero verdad más mentira siempre es igual a la mentira. Entonces acuérdense de eso. Ah, Otro ejemplo, una vez una chica me porfiaba que la enfermedad que a Job le dio era lepra y no sarna. Y me porfiaba y yo le decía, mira, ¿por qué no vas simplemente al libro de Job y ahí vas a ver que lo que le dio era sarna, no lepra? Desgraciadamente, en cuestiones doctrinales, teológicas, las cosas no son tan claras. Uno no puede ver automáticamente ver si es lepra o sarna. Hay temas más profundos como el tema de la Santa Trinidad, un concepto que quizás no esté en la Biblia y quizás no lo comprendemos 100% bien, pero con el Espíritu Santo Dios nos puede revelar la verdad y la verdad nos puede hacer libres. Y cuando uno lee la palabra de Dios, uno tiene que leerla también dentro del contexto. Y Dios nos va a revelar la verdad. Entonces, con este contexto, justamente quería hablarles del contexto. Continuamos con la palabra de Dios, pero primero inclinemos nuestro rostro para pedirle a Dios en oración que Él nos hable a nosotros, a nuestro corazón. Señor Dios Padre Celestial, gracias por un día nuevo y le pedimos, Señor, que sea una vez más usted que nos hable a nosotros, Señor. Que hable, Señor, como siempre usted lo hace, la verdad, para ser libre, Señor, en su palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Le pedimos esto, su Hijo unigénito. Amén. Amén. Entonces, si desean leer a partir del versículo 19, lo pueden hacer, pero por motivo de tiempo yo voy a leer solamente
Juan capítulo 1 a partir del versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es a quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. También dio testimonio diciendo: Vi al Espíritu de Dios que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y le vi y dado testimonio de que este es Hijo de Dios. Acá también está hablando de Hijo de Dios. Y vemos entonces pues cómo el Señor es llamado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué le llama Juan el Bautista Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque Jesús vino precisamente para eso, para quitar el pecado del mundo, para salvarnos, ¿no? Y noten que aunque en el versículo 31 dice: yo le conocí, mas para que fuese manifestado a Israel. El Señor Jesús fue manifestado a Israel. Dios se manifestó primero al pueblo hebreo. Pero cuando estamos hablando de la salvación del mundo, Juan el Bautista enfáticamente dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice que quite el pecado de Israel, sino el pecado del mundo. Pero nuevamente fue primero el Señor manifestado a las ovejas perdidas de Israel. Entonces uno siempre debe reconocer que la raíz del cristianismo es el judaísmo, que realmente Dios nunca hizo ningún pacto con nosotros los gentiles, lo hizo con los hebreos. Ahora bien, en el nuevo pacto nosotros los gentiles estamos incluidos. Pero acuérdense, Dios mandó primero a predicar a su Hijo Jesucristo a los judíos, a las ovejas perdidas de Israel. Más adelante en el capítulo 4, el Señor le dice a la mujer samaritana que la salvación viene por los judíos. Así que sabiendo todas estas cosas, yo no entiendo cómo hay tanto antisemitismo entre tantos cristianos. No debería haber ningún eh, recelo o discriminación en contra de los judíos entre los cristianos. Esto no es bíblico. Eh, pero sin embargo, cuando se acerca la temporada de Easter, la Pascua cristiana, muchas personas comienzan a discriminar a los judíos y a odiarlos porque dicen que ellos mataron a nuestro Señor Jesucristo. Pero si se ponen a pensar, los que mataron a nuestro Señor Jesucristo no fueron los judíos fueron solamente un instrumento. Los que mataron a nuestro Señor Jesucristo fuimos nosotros, porque Él se ofreció voluntariamente como Cordero Pascual por morir por nuestros pecados, recordando, quizás haciendo una referencia. Acá Juan el Bautista estaba hablando del Cordero Pascual, Seroa, que los judíos celebraban cuando comían el cordero en el templo de Dios y derramaban la sangre sobre las puertas. Y esto es también entonces aparentemente de referencia a la Santa Cena del Señor, Pesaj, en donde se podría decir, donde así como los judíos celebran en la Pascua judía la opresión egipcia de la esclavitud, así también nosotros celebramos durante la Santa Cena la expansión de la esclavitud, ¿no? La opresión de la esclavitud del pecado, porque Jesucristo fue muy claro al respecto. Aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el Señor mismo nos mandó a celebrar la Santa Cena, comiendo el pan que representa su carne, bebiendo el vino que representa su sangre. Esto no quiere decir, como algunos por ahí piensan, que cuando uno participa en la Santa Cena y uno come
del pan, uno está comiendo la carne de, del Señor Jesús, que el pan se convierte físicamente, materialmente en la carne del Señor Jesús, ¿no? Si hiciésemos eso seríamos caníbales. Y si bebiésemos la sangre de ese Señor Jesucristo, nos convertiríamos en vampiros. Esto es más bien una analogía que el Señor hace, que la carne es representada por el pan y su sangre, la sangre que derramó en la cruz, es representada por el vino. Y cuando comemos el pan y el vino, estamos anunciando la muerte del Señor.